Un feliz sábado para todos, que la paz del Señor pueda reinar en cada uno de sus corazones y que al abrir la palabra del Señor podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta puesta de sol. Vamos a empezar una serie que yo la he titulado Disciplinado por Amor. Y va a haber varios temas. Cada viernes se va a presentar uno de ellos y el título que he escogido para el tema de hoy es Seréis aborrecidos. Esta serie va a tener como base dos versículos que son muy conocidos en la Biblia. Uno fue dicho por nuestro Señor Jesucristo y el otro por el apóstol Pablo. Pero estos dos versículos que van a ser base de la serie, me gustaría que estén en contexto de otros dos versículos que fueron dichos por nuestro Señor Jesús. Y me gustaría, antes de seguir avanzando con este tema, tener una breve oración y me gustaría que me acompañen. Oremos. Eterno y amante Padre que estás en el cielo, gracias le damos por el cuidado que ha tenido con nosotros durante la semana. Gracias por este santo sábado que está empezando. Te pedimos que puedas llenar nuestros corazones con tu Santo Espíritu y que al abrir tu palabra, tú, Señor, de manera personal, puedas hablar a nuestros corazones. Gracias porque siempre estás allí cuando más te necesitamos. En tus manos de amor nos encomendamos porque te lo pedimos muy agradecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes me conoce. Mi nombre es David Corso, soy peruano de nacimiento y estoy aquí en Brasil colaborando como voluntario en esta institución IAYE. Y para nosotros es un privilegio muy grande poder llegar hasta sus corazones y les invitamos a que nos sigan siguiendo en cada uno de los programas que creo van a ser una bendición para su vida. Dele like a ese video, compártalo con sus amigos. Cuando la palabra del Señor es presentada, siempre es una bendición. Y su palabra, dice Isaías 55, que nunca vuelve a él vacía. Bueno, vayamos con la serie que, como dije hace un momento, la he titulado Disciplinado por Amor. Y el día de hoy el tema es y seréis aborrecidos. Me gustaría leer Mateo capítulo 10 versículo 22, que es uno de los textos bases de esta serie. Y dice así, Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y otro versículo muy parecido a él, que lo encontramos en Juan 15, 18, y dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando leemos estos versículos, yo no sé si usted que los está escuchando y yo que los estoy leyendo, somos conscientes de la declaración profunda que nuestro Señor Jesucristo está haciendo al hablar y mencionar lo que aparecen en Mateo capítulo 10 y en Juan capítulo 15. Dice la sentencia, y seréis aborrecidos de todos. Y cuando aparece la palabra todos, está incluido, según el contexto que usted seguramente leerá después, está incluido padre, madre, hermanos. Yo no sé si en nuestra mente hemos reflexionado la profundidad de esta triste realidad que muy pronto sucederá si seguimos siendo fieles al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Me gustaría que cada uno de ustedes sea consciente de esta declaración y analice brevemente su vida, si sería capaz, en el nombre de Dios, claro está, de recibir de manera paciente y humilde
el hecho de que usted y yo vamos a ser aborrecidos. Eso es para reflexionar y pedirle mucho al Señor que nos dé la fortaleza necesaria para estar preparados para cuando ese día llegue a nuestras vidas. Yo creo que las circunstancias que se nos presentan día a día pueden ayudarnos a nosotros a darnos cuenta si en realidad estamos preparados cuando nos aborrezcan todos por causa del nombre de Jesús. Pero la promesa es: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora, en ese contexto de que vamos a ser aborrecidos, usted ya se está dando cuenta que estamos hablando del tiempo del fin. Así que esta serie tiene que ver con el tiempo del fin, aunque hablaremos de ciertos aspectos que son muy importantes para que cada uno considere a ver si está o no preparado cuando el Señor permita que la tristeza, la aflicción, la angustia llegue a nosotros. Recuerda el título del tema: disciplinado por amor. Y hoy seréis aborrecidos de todos. Ahora me gustaría ir al primer versículo base, que lo encontramos en Juan capítulo 13, el versículo 7. Es una declaración que hace Jesús y dice así, Juan 13, 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y el otro versículo base lo encontramos en Hebreos 12, 11. Me gustaría aclarar algo aquí muy importante. Durante toda la serie, lo que vamos a usar es la palabra de Dios. Yo la tengo aquí en esta tablet para poder agilizar un poco el tiempo y así abarcar más en relación a lo que queremos decir. Pero lo que vamos a hablar aquí en esta serie es de la Biblia y de lo que diga el espíritu de profecía. Eso va a ser las fuentes que vamos a tener para poder expresar lo que Dios quiere decirnos. Yo simplemente, con la ayuda del Espíritu Santo, trataré de encauzar de tal manera que al expresarme, usted y yo podamos comprender lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. El otro versículo base está en Hebreos capítulo 12, el versículo 11. Y el apóstol Pablo dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo sé que usted ha leído alguna vez este versículo, pero la forma como este versículo empieza nos debe ayudar a nosotros a entender que cuando llegue una crisis, lo mejor que podemos hacer no es buscar, no es tratar de entender por qué está llegando eso a nuestras vidas, sino más bien de pedir fuerza a nuestro Dios para que nos ayude a soportar. Porque según Jesús, y lo vuelvo a leer, Juan 13:7, dijo Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pablo prácticamente nos está diciendo lo mismo, pero agrega otros elementos que nos van a ayudar a nosotros a tener más tranquilidad cuando una situación difícil llegue a nuestra vida. Pablo dice: es verdad. Eso significa que no es mentira. Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y agrega el apóstol Pablo, pero después. La palabra clave en Juan 13:7 y Hebreos 12:11 es esa palabra después. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un pequeño consejo aquí: no pierda fuerzas tratando de encontrar el por qué
es que le viene una situación difícil, porque no lo va a entender. Después se le aclarará. Lo que podemos hacer es pedirle al Señor la fuerza necesaria para enfrentar esa circunstancia difícil que quiere destruir y aniquilar, por así decirlo, nuestra experiencia como hijos de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros ha tenido situaciones difíciles. Yo sé que la vida cristiana no es fácil, pero en ese contexto, el Señor Jesús y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, quiere ayudarnos a que nosotros tengamos la capacidad en el Señor de saber enfrentar esas circunstancias difíciles. Porque recuerden, seréis aborrecidos por todos. Y el Señor nos está preparando día a día con pequeñas circunstancias duras para que cuando nosotros las enfrentemos vayamos teniendo más fuerza, más fortaleza para aquellas circunstancias más grandes que se presenten después. Ahora sí, quiero ir a Génesis a estudiar una historia bíblica que ilustra de manera práctica lo que hemos dicho hasta ahora. Pero antes de ir a esa historia bíblica, me gustaría leer un párrafo que aparece en el libro La Educación, el capítulo 16, cuyo título es Biografías Bíblicas. Digo el capítulo para que les sea más fácil encontrarlo, porque a veces las páginas cambian mucho cuando el formato y la edición del libro cambia también. Así que el capítulo 16, cuyo título es Biografías Bíblicas. Y por favor, preste mucha atención, porque esto es muy importante que usted tenga en cuenta para poder darle la importancia necesaria a esta historia bíblica, a esta biografía bíblica que vamos a tratar en esta serie. Y dice así el libro de la Educación: como medio de educación. Cuando hablamos de educación, ya estamos hablando de una verdad que es presente e importante para nosotros, porque tanto la educación como la redención tienen los mismos principios. Y Elena de White dice que si hablamos de educación y de redención estamos hablando de la misma cosa, porque tienen las mismas bases y tienen los mismos principios, que es Dios. Y acá dice, como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que sus biografías. Estas difieren a las demás porque son absolutamente fieles a la realidad. Con este párrafo en mente, donde la inspiración dice que como medio de educación ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que sus biografías, nos vamos a ir a Génesis capítulo 37, donde aparece la historia de la familia de Jacob. Nosotros conocemos muy bien la vida de Jacob. Sabemos que Jacob tuvo 4 esposas: Lea, Raquel, Bilha y Silpa. 4 esposas y tuvo 12 hijos. Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Raquel a José y a Benjamín. Silpa tuvo a Aser y a Gad. Y Bilha a Dan y a Nectalí. 12 hijos. La hermana White, cuando se refiere a la familia de Jacob, expresa la siguiente declaración en el capítulo 19 de Patriarcas y Profetas. En el formato tradicional del libro lo podemos encontrar en la página 143. Y dice así, hablando de la poligamia, porque eran 4 esposas, dice: este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados.
hay un punto y seguido, y aquí noten lo que dice el espíritu de profecía. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección divina, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Ese es el cuadro que la Biblia nos presenta en relación a la familia de Jacob. 4 esposas, 12 muchachos cuyas madres eran diferentes la una de la otra. Ahora imagínense por un momento cómo era esa familia. Cada madre jalando para beneficiar a su hijo. Los muchachos, dice el espíritu de profecía, los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Y los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección. Era una familia totalmente disfuncional. Y no era para menos, por así decirlo, sin acusar ni justificar. Pero esa era la realidad de la familia de Jacob. Pero luego de mencionar esa triste realidad, que seguramente a nadie se la recomendamos, el Espíritu Profecía dice en el mismo capítulo 19, en la página 144, el párrafo 1, dice así: sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Puro, activo y alegre. El joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Cuando yo leo esta declaración, y ahora sí quiero dirigirme específicamente a los jóvenes, porque aquí vemos a un joven que marcó la diferencia en un contexto totalmente desventajoso, en un contexto donde sus hermanos mayores, como nosotros sabemos, eran un mal ejemplo para él. Sin embargo, la palabra del Señor a través del espíritu de profecía nos dice que él era puro, activo y alegre. Escuchaba a su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Esa declaración es muy significativa porque le da a cada joven que me está escuchando la esperanza de que él también puede ser igual a José. Y nada tenía José a su favor, sino que tenía la desventaja de tener un mal testimonio de parte de sus hermanos. Con ese contexto, ahora sí me gustaría leer Génesis capítulo 37, el versículo 2. No sé cómo vamos hasta aquí, pero creo que el Señor nos está mostrando claramente a través de su palabra muchas enseñanzas. Como dice Elena de White, como medio de educación, ninguna porción de la Escritura es de tanto valor como sus biografías. Están ahí registradas, no simplemente para que estén ahí, sino para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos extraer para nuestra vida práctica lo que más necesitamos. Y en este caso, pues, estamos viendo un joven que es ejemplo. Dice así Génesis 37, el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahora vamos a resaltar ciertos elementos que aparecen aquí en este versículo 2 de Génesis 37, que son importantes considerarlos. Primero, dice allí, José tenía ¿cuántos años? 17 años. Y dice que el joven estaba con sus hermanos, los hijos de Bilha y los hijos
de Zilpa apacentando las ovejas. Eso significa que era un joven trabajador. Y dice que él informaba a su padre la mala fama de ellos. Eso significa, valga la redundancia, que él era el ejemplo de sus hermanos mayores, en vez de que sus hermanos mayores sean el ejemplo de él. Si se dan cuenta las características que van apareciendo en este joven que se llamaba José y que según Génesis 37, el versículo 2, dice que tenía 17 años. Yo pregunto nuevamente a los jóvenes, ¿qué nos hace falta para poder ser ejemplo como lo fue José? Él tenía 17 años y sin embargo cumplió al pie de la letra esta declaración que aparece en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, cuando Pablo le habla a Timoteo, él dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. José cumplió al pie de la letra esa declaración. Así que el Señor ya está hablando a los jóvenes que la edad no es impedimento para poder ser ejemplo a los fieles. No dice a otros jóvenes simplemente, dice ejemplo a los fieles, que se caracterice y ojalá que se diga de ellos como se dijo de José, puro, activo y alegre, y que te deleitas en obedecer a Dios. Y la palabra deleite es sinónimo de placer. No simplemente hacía las cosas porque ya su papá, como era religioso, había que hacerlas. No, de manera voluntaria, él se deleitaba en obedecer a Dios. Y tú que me escuchas, tú que nos estás mirando, también, a pesar de que eres jóvenes, puedes, si así lo quieres, ser un ejemplo para los fieles y deleitarte en obedecer a Dios. Yo no sé cómo vamos hasta aquí. Vamos a seguir avanzando con esta historia. Dice el versículo 2, la última parte, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Quiero hacer una pequeña aclaración aquí porque he escuchado a muchos predicadores cuando se refieren a esa frase específicamente hablando que José era como un chismoso, como José como que lo delataba a sus hermanos. Y yo personalmente no creo así. Y el espíritu de profecía nos aclara eso. Y más adelante, al leer los versículos de Génesis 37, también la Biblia nos va a aclarar que eso no es así como muchos tratan de interpretar. Dice así, Patriarcas y Profetas en el capítulo 19, página 144, párrafo 2. Al ver José la mala fama de sus hermanos, se afligía mucho. ¿Sí notan la diferencia? Y sigue diciendo, se atrevió a reconvenirlo suavemente, pero esto despertó tanto más el odio y el resentimiento de ellos. A José le era insufrible verlos pecar contra Dios y expuso la situación a su padre, esperando que su autoridad los indujera a enmendarse. O sea, José, cuando informaba la mala fama de ellos, era con un corazón dolido. Era con un corazón que le dolía verlos pecar contra Dios. O sea, un joven, no solo ejemplo por la vida y la forma como procedía, sino porque se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hermanos que eran mayores que él. Esa es la forma correcta de interpretar esa declaración que a veces se la lleva en una dirección totalmente equivocada a lo que la Biblia quiere expresar. Así que hasta aquí vemos a un joven ejemplo. Y quiero leer ahora el versículo 3 de Génesis 37. Estamos yendo un poco lentos porque queremos extraer todos esos elementos que nos van a ayudar para enriquecer nuestra
nuestra experiencia y así sacar lecciones para aplicarlas en nuestras vidas. Dice el versículo 3 de Génesis 37, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diferentes colores. Con lo que voy a decir a continuación, ya casi para ir cerrando el primer tema, no voy a justificar a Jacob. No quiero justificarlo, pero me gustaría que tengan en cuenta lo que voy a mencionar. Pero voy a volver a leer Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José perdió su madre cuando era prácticamente un adolescente. ¿Qué significa perder una madre cuando uno es adolescente? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si a un adolescente se le muere la madre, ¿a quién se va a acercar si no es a su padre? Que es el único que le queda, por así decirlo. Es un primer punto para considerar. Otro punto para considerar. Puro, activo y alegre, y se deleitaba en obedecer a Dios, dice el espíritu de profecía. ¿Cómo no amar a un hijo con esas características? ¿Cómo no amar a un joven, a un hijo con ese ejemplo que mostraba y esa madurez que tenía cuando los demás lo que hacían eran malas cosas? ¿Cómo no amar a un hijo así? No estoy justificando a Jacob. Simplemente estoy tratando de ser conscientes. ¿Qué culpa tenía José de que su padre lo amara más? En todo caso, habría que culpar a Jacob. Pero bueno, yo creo que el Señor nos ha hablado en esta hora. Hay mucho que hablar en los temas siguientes. Estamos empezando recién esta serie. Yo sé que el Señor nos va a hablar de manera directa a nosotros para que aprendamos a aplicar toda esa enseñanza que va a ofrecer la vida de José para poder nosotros aplicar eso mismo que José aplicó, para saber enfrentar cuando venga o llegue a nuestra vida esas circunstancias difíciles. Quiero desearle todas las bendiciones del cielo. No se olviden de darle like a este video, de compartir este tema con sus amigos, para que la palabra del Señor pueda llegar a muchos corazones. No se olvide, disciplinado por amor. Y el tema de hoy, seréis aborrecidos por todos. Que el Señor le guarde, es mi deseo y oración. Amén. IAG, juntos avanzaremos.